¿Opinar de fútbol? Mejor opinemos sobre opinar de fútbol. Parece que se volvió más interesante, más efectivo o más fácil hablar de cómo se perciben los jugadores en vez de describir detalladamente los mismos. Hoy te voy a enseñar una idea que se me ocurrió y que seguramente a más de uno de ustedes se le pasó alguna vez por la cabeza. Los jugadores sobrevalorados no existen, y si existen no podemos conocerlos. Una de las personas que nos va a ayudar a entender y a sumergirnos en este concepto es alguien que nació más de 1000 años antes de que el fútbol siquiera empezase a existir. Es un filósofo griego llamado Gorgias, discípulo de uno de los padres de la filosofía que se llama Parménides. Pero no se asusten con esto porque vamos y venimos, Parménides decía, resumidamente, y seguramente faltándole el respeto a todas las personas que estudiaron en serio esto, pero bueno, que todo existe. Y que todo lo que existe es pensable y que todo lo pensable es decible. No sé si existe esa palabra, pero que todo lo que existe puede ser dicho. El punto es que su discípulo dijo todo lo contrario, le llevó totalmente la contra. Dijo que nada existe y que si algo existiese no podría ser pensable y que si algo podría ser pensable no podría ser dicho. Y más allá de las implicancias teóricas que seguramente tenga esto para la comunidad filosófica, ahora vamos a usarlo para entender cómo los jugadores sobrevalorados se rigen según las reglas de este discípulo rebelde. Y mientras tanto vamos a proponer lo que es el título de este video: la paradoja del jugador sobrevalorado. La primer paradoja futbolística que planteo en este canal, y espero que sea la primera de muchas, aunque igual es difícil. Pensá en un jugador sobrevalorado ya. Y ahora vas a, mentalmente, argumentar por qué está sobrevalorado. Y lo que te podrás dar cuenta cuando empieces a conectar cabos y a tratar de darme una respuesta, es que siempre vas a depender de los demás, de una opinión ajena y principalmente de muchas opiniones ajenas. Dependés de lo masivo. Y ahí está la pista clave para entender todo este tema. Para no hacer las cosas de forma desprolija, primero digamos una definición. ¿Qué es un jugador sobrevalorado? Y bueno, yo la armé y díganme qué opinan. Que sería lo siguiente: es aquel que la valoración que una mayoría suficiente tiene sobre él está por encima del valor real que debería tener en base a lo que hizo o hace. ¿Les parece bien? Yo entiendo que es relativo, pero creo que podemos llegar a un consenso, un acuerdo. Ahora, ¿dirías que un jugador es sobrevalorado si la mayoría de gente que lo conoce lo valora bien? Y lo que podrías decirme es, bueno, lo podríamos segmentar por países. Quizás la mayoría lo valora bien, pero hay un lugar que lo sobrevalora. Por ejemplo, los argentinos sobrevaloran al Dibu Martínez. Pero tienen que ser la mayoría de los argentinos, ¿no? ¿Dirías que los argentinos sobrevaloran a un jugador si fueran solamente un par de argentinos y no fuera la mayoría? Posiblemente pienso que me dirías que no. Y acá llegamos al clímax o al momento donde todo se empieza a enredar y ponerse confuso. Imaginemos que hay un jugador que está sobrevalorado, pero que todavía no se percató nadie de esto. Las personas que forman parte de una minoría y que no lo sobrevaloran no se dieron cuenta de esa realidad y tampoco nadie la dijo en voz alta ni la expandió. Y las personas que de hecho lo sobrevaloran, como piensan de que lo están valorando bien, tampoco se dan cuenta. O sea que hasta ese punto existe el jugador sobrevalorado, pero nadie sabe. ¿A partir de qué punto la sociedad futbolística titula a un jugador de sobrevalorado? Y esa es la verdadera pregunta. ¿Cuándo empieza a hacerlo? Porque en realidad ya lo era. Pero para que realmente se empiece a conocer ese jugador como tal, ¿qué tiene que pasar? ¿Y alcanza con que una minoría se percate de esto? Porque mientras esa minoría podría llegar a decir eso, habría otra gran mayoría que, confiando en su intuición y en su valoración, si bien supuestamente es la que lo está sobrevalorando, viéndolo a nosotros desde afuera, desde lo que en ese momento cada uno sentiría, simplemente una gran mayoría diría: nosotros lo estamos valorando bien y ustedes como minoría lo están valorando mal. O sea que no habría la fuerza suficiente como para decir que ese juego está sobrevalorado. ¿Por qué? Y porque no se expandió lo suficiente la opinión.
no diría nadie a que ese jugador es así, o lo diría una minoría, y por tanto en ese momento todavía no sería una opinión que esté consensuada por todos. No sería como tal un jugador sobrevalorado. Y acá la definición: un jugador se transforma en sobrevalorado cuando la mayoría se percató de eso, cuando la opinión corrió con el tiempo, se expandió y o alguien con la suficiente autoridad lo dijo por primera vez y convenció a todos, ya sea porque lo admiran, porque lo argumentó bien, porque lo planteó en un momento donde tuvo mucha visibilidad, etc. Tiene que la mayoría darse cuenta de que está sobrevalorado para que ese jugador se conozca como un jugador sobrevalorado. Y si tiene que existir una mayoría que se dé cuenta que está sobrevalorado para que esté sobrevalorado, ¿no se dio cuenta ya esa mayoría de que vale menos de lo que supuestamente vale? Y por ende no lo estarían valorando bien. Volvemos a Gorgias. Los jugadores sobrevalorados, si existen, no pueden ser pensados como tal. Es una locura. Y ese es el gran problema de medir algo por la valoración de una mayoría o de las masas, o basarte en opiniones para opinar. Que vos individualmente podés plantear por primera vez o por segunda vez: para mí este jugador está sobrevalorado. Pero si querés que su opinión tenga cierto consenso, si querés que su opinión se expanda, si en algún momento todos te dan la razón, la hubieses dejado de tener. Porque cuando la mayoría se dio cuenta de que vos tenías razón, ya no lo sobrevaloran. Y, en fin, por esa razón existe una paradoja con los jugadores sobrevalorados. Porque solo hace falta que empiecen a hacerlo para que automáticamente dejen de serlo. Y solo pueden serlo cuando todavía no hay una real darse cuenta de que existen, de que ese jugador es tal. Así todo, esto es un tema muy largo y muy interesante, y en este caso lo estoy enfocando desde un solo punto. Si te gustaría saber cuáles otros son los puntos que podríamos tocar, o si realmente puede existir algo como tal, tipo un jugador que verdaderamente esté sobrevalorado, bueno, consultámelo en los comentarios, propone un tema para la próxima vez, hace una reflexión, y bueno, obviamente también puedes hacer todas esas cosas que hacen la gente que sigue a youtubers, como suscribirse, dar like, comentar, compartir. Todo eso ahí me sirve un montón. Y les dejo una pregunta para ustedes: ¿existe, según ustedes, la posibilidad real de que exista un jugador que esté sobrevalorado? Más allá de esto que hablamos hoy, que tiene más que ver con el conocimiento del mismo, o con que todos se den cuenta de esto. Mi pregunta va a el primer caso hipotético del que hablábamos, en el que decíamos que un jugador estaba sobrevalorado, pero todavía nadie se había dado cuenta. ¿Ese escenario puede existir? ¿Existe algo como tal que sería la sobrevaloración real? ¿Es posible que haya un jugador que tenga una evaluación que sea verdadera en sí misma? Opinen. Digan qué piensan, y si las valoraciones son algo como tal, o dependen de la comparación, o simplemente son opiniones sueltas. Que bueno, es una posibilidad. Así que díganme qué opinan, y posiblemente si veo que este video les gusta y opinan de manera interesada sobre esto, hagamos un próximo video hablando sobre si verdaderamente existe una manera de medir quién es mejor y quién es peor, o mejor dicho, si los jugadores tienen un valor fijo. Así que sin más preámbulos nos despedimos y nos vemos.